La noche boca arriba de Julio Cortázar. Era un día como cualquier otro, cuando aquel hombre sacó su moto de donde un portero le permitía guardarla y emprendió el camino de siempre rumbo a su destino, cuando de pronto, sin poder impedirlo, escuchó a aquella mujer gritar y sintió un duro golpe que lo hizo perder la visión. Fue como dormirse de golpe. Por fin volvió del desmayo, cuando sintió algunos hombres lo movían. Le dolía la rodilla y el brazo. Podía sentir aquel sabor de su propia sangre. Preguntó por la mujer causante del accidente, y mientras se enteraba que solo sufrió unos rasguños, lo movían a una farmacia cercana. La ambulancia llegó después de unos minutos. Pudo sentir cuando lo ponían en la camilla donde pudo descansar. Sabía que se encontraba bajo los efectos del golpe, pero sin problema le dio sus datos al oficial. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en la ceja goteaba sangre. Algunas veces pudo saborearla. Se sentía bien. Fue solo un accidente. El oficial le dijo que la moto no tenía mayor daño. Claro, respondió, pues me cayó encima. Los dos se rieron y el oficial se despidió y lo dejó en el hospital. Lo llevaron a la sala de rayos X y después lo introdujeron a la sala de operaciones, donde un hombre vestido de blanco le hizo señas a la mujer que acomodaba su cabeza y con algo brillante en la mano derecha le hizo seña a alguien que estaba por detrás. Le parecía curioso que fuera un sueño lleno de olores, ya que él nunca soñaba con olores. Percibió un olor a pantano que provenía de los tembladerales, aquel lugar de donde no volvía nadie. Después de esto percibió una nueva fragancia compuesta y oscura, como cuando oía de los aztecas. Todo parecía tan normal. Él huyendo de los aztecas que salían de casa en busca de un hombre. Huele a guerra, pensó, mientras tocaba el puñal que llevaba. Escuchó un ruido que lo hizo agacharse y sentir miedo. Esperó en medio de las ramas. El miedo seguía ahí, como el olor a incienso. Avanzó agachándose de vez en cuando para sentir el suelo duro de la calzada. Hubiera querido echarse a correr. En medio de la oscuridad siguió el camino. Fue entonces que percibió aquel terrible olor y saltó de pronto hacia adelante. «Se va a caer», le dijo un compañero de cuarto. De pronto abrió los ojos. Apenas si pudo sonreír a su vecino mientras se despegaba de la última imagen de esa terrible pesadilla. Sintió sed, pero no le podían dar mucha agua. Apenas lo dejaban mojarse los labios. Tenía fiebre y hubiera preferido dormir, pero se sentía bien estar despierto. Le trajeron una taza de caldo con olor a puerro, a apio y perejil, un trozo de pan, mejor que cualquier banquete. El brazo ya no le dolía. De vez en cuando el dolor en la herida en la ceja le molestaba. Pensó que no le sería difícil dormir nuevamente y se entregó nuevamente en el sueño. Se sintió confundido. Se encontró corriendo nuevamente en la oscuridad, en medio de los árboles. Podía sentir sus pies hundirse entre hojas y barro. Cansado, sabiéndose acorralado, se inclinó a escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca y con la luz del día podía verla. Con el puñal en la mano, se aseguró que aún llevaba aquel amuleto protector. Repitió la plegaria del maíz. La guerra florida había empezado y duraba 3 días y 3 noches. Si lograba refugiarse en la selva, más allá de las ciénagas, tal vez los guerreros no podrían alcanzarlo. Podía percibir el olor a guerra, escuchó gritos y pudo ver las antorchas acercarse. Cuando el primer enemigo le saltó encima, sintió placer al hundir la hoja de piedra en su pecho.
Alcanzó a respirar profundo y de pronto sintió como una soga lo apretaba. «Es fiebre», dijo su compañero. «Tome un poco de agua». Después de la pesadilla, el sentirse a salvo en la sala le pareció tranquilizante. Se entretuvo mirándose su yeso del brazo y bebió agua. Recordaba cuando salía con su moto y en qué momento pasó el accidente. Había un gran hueco en el tiempo, entre el choque y el momento de ser levantado. El dolor en el brazo, la sangre en su cara y el golpe en la rodilla, todo era confuso. Sentía un alivio al verse auxiliado y ser levantado por esos hombres. Nuevamente sintió sueño, pero pensó que tal vez esta vez las pesadillas no volverían. Regresó el olor a humedad. Se percató que lo rodeaba tal oscuridad. Quiso levantarse, pero sintió las hojas en sus muñecas y tobillos. Sintió frío en la espalda, desnuda. Se dio cuenta que no llevaba su amuleto. Estaba perdido. Lo habían llevado al Teocalli. Se encontraba esperando su destino. Escuchó un grito y se dio cuenta que era él mismo. Sabía que el final era inevitable. Pensó en los hombres capturados. Intentó zafarse hasta que no pudo más. Vio abrirse la puerta de las mazmorras. Los acólitos de los sacerdotes vinieron por él, apenas cubiertos, con el taparrabos y sus cabellos cubiertos de plumas. Las cuerdas fueron reemplazadas por sus manos duras y calientes. Finalmente lo llevaron boca arriba, muy cerca del techo de roca. De vez en cuando podía ver iluminarse con las antorchas. Entre gritos y danzas, sentía que el camino era inevitable. El fin estaba cerca y no podía evitarlo. Volvió de un brinco a esa noche en el hospital. Cerraba los ojos y esas imágenes volvían al instante. Se sentía aliviado de estar despierto y protegido. No podía mantenerse despierto. De pronto se vio envuelto en la penumbra de la noche. Seguía viendo las rocas, cuando de pronto por fin miró la luna, aquella que no deseaba ver. Al cerrar los ojos intentó volver a ese momento en el hospital, pero cada vez que los abría seguía en la penumbra. Las hogueras cada vez más cerca. Miró la piedra empapada en sangre. Al cerrar los ojos hizo su último intento por volver, gimiendo tanto como podía. Olía a la muerte y vio al sacrificador bañado en sangre dirigirse a él con un cuchillo de piedra en la mano. Cerró los ojos de nuevo, pero esta vez sin esperanzas de despertar, porque estaba despierto. El sueño había sido el otro, aquel en el que anduvo por extrañas avenidas con luces y artefactos extraños que no conocía. En aquel sueño había vivido algo similar. Lo habían alzado del suelo y también se le había acercado con un cuchillo en la mano, tendido boca arriba, y ahora tendido boca arriba, pero entre las hogueras.